Aún recuerdo esas palabras. Dígame, doctor, ¿qué va a pasar con mi mamá? Esta pregunta me la hizo la hija de una paciente de 92 años. Y aunque he tenido que responder preguntas muy parecidas a lo largo de mi carrera en muchas ocasiones, ese momento marcó para siempre la manera en la que yo me comunico con mis pacientes y con sus familiares. Hola a todos, soy Juan José Espinosa García, soy residente de Angiología y Cirugía Vascular aquí en Loma 34, soy originario de Torreón, Coahuila, y para mí es un gran honor estar aquí en este escenario, en este foro con ustedes, porque desde niño veo las pláticas de TEDx, nunca me imaginé que podría estar aquí con la oportunidad de aportar mi granito de arena y devolver un poquito de lo que alguna vez recibí. Como se imaginarán, como médico residente de una alta especialidad, he tenido que estudiar medicina muchísimo tiempo, he tenido que atender pacientes por muchos años, y si algo he aprendido, además de interpretar estudios, llegar a diagnósticos, hacer procedimientos, tomar decisiones en momentos críticos, es que no todas las lecciones más importantes vienen de los libros, muchos vienen de las personas. Y atendiendo a mis pacientes me di cuenta que una de las lecciones más importantes y habilidades que debe tener un médico no es operar, no es leer un estudio, no es llegar a un diagnóstico todo el tiempo. Una de ellas es simplemente saber dar una mala noticia. Porque estoy seguro que todos aquí, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, hemos tenido que dar una alguna vez. Ya sea desde papá, reprobé un examen, decirle a tu pareja, ¿sabes qué? Creo que algo no nos está funcionando. O tener que despedirse de algún ser querido quizás para toda la vida. Todos aquí, todos en algún momento tendremos que dar una mala noticia alguna vez. Y la manera en la que lo haces influye de manera profunda en cómo vive esa persona ese momento. Existe una definición que me gusta mucho que dice así: una mala noticia es toda información que afecta de manera seria y negativa la visión que tiene una persona sobre su futuro. Y cuando lo vemos así, nos damos cuenta que una mala noticia no solamente tiene que ver con una enfermedad o con la medicina. Me explico, por ejemplo, un alumno, un estudiante que reprueba un examen puede imaginarse que todo su futuro se va a ver retrasado por ese examen que reprobó. Cuando una persona tiene una ruptura amorosa, todo el futuro que esa persona se imaginaba con su pareja se desmorona de la noche a la mañana. Y cuando tenemos que despedirnos de alguna persona que amamos, cuando un familiar, alguien cercano fallece, no solamente perdemos esa persona, perdemos todo el futuro que imaginábamos junto a ella. Por ejemplo, dejaremos de escuchar su voz, dejaremos de poder abrazarla, de sentir su calor. Todos esos momentos que imaginábamos que íbamos a tener para siempre, que dimos por seguro, nunca regresan. Y eso es lo que verdaderamente hace que una noticia sea mala. Nos quita algo que nosotros veíamos seguro y que queríamos para siempre. Aquí es donde la medicina me enseñó algo que me puede servir y espero que les sirva a todos ustedes, porque Spikes es un protocolo que aprendí que sirve para que nosotros los profesionales de la salud puedan decir malas noticias a un paciente o a cualquier persona de una manera clara, empática y humana. Consiste en un acrónimo de 5 letras y me gustaría compartirlo hoy con ustedes. Pero voy a comentárselos a través de una historia, la historia de Fabia. Fabia es una paciente de 92 años que llegó al servicio de urgencias donde yo estaba en algún momento. Ella venía acompañada por sus 2 hijas y ella tenía un cuadro clínico caracterizado por una obstrucción intestinal de 2 meses de evolución, lo que significa que en esos 2 meses Fabia no había podido evacuar de manera adecuada. En ese momento su abdomen, de llegar al punto de no poder evacuar para nada, estaba distendidísimo.
Y ella sentía tanto dolor que ya ni siquiera podía alimentarse bien durante al menos 2 semanas. Nosotros en ese momento vimos una paciente de una edad avanzada, de una desnutrición severa y un riesgo quirúrgico elevado. Mm, Pero para sus hijas iba más allá. Para sus hijas era su mamá. Y esa diferencia es fundamental, porque una historia clínica te puede decir mucho de una persona, pero nunca te va a acabar de describir lo que esa persona significa para alguien más. Y aquí es donde empecé a aplicar lo que aprendí. Spikes, la primera letra es una S, que quiere decir sitio. Hay que preparar el lugar y el entorno. Hay que buscar un lugar tranquilo, privado y sin interrupciones donde podamos comunicar las malas noticias. Cuando yo iba a visitar a Flavia, procuraba primero terminar todos mis pendientes de residente, procuraba llegar, me presentaba, cerraba las cortinas que dividían el espacio de Flavia de las otras camas, me sentaba y procuraba tener todo el tiempo necesario, porque cuando alguien te va a decir una noticia que va a cambiar tu vida, 5 minutos pueden sentirse como 5 segundos. La siguiente letra es la P, de percepción. Antes de dar un contexto, tú debes conocer qué tanto es que la persona ya sabe. Cuando yo iba con Fabia, procuraba, les preguntaba a sus hijas qué es lo que ya sabían, a ella cuando aún tenía su conciencia completa, qué es lo que entendían de la situación y de lo que nos esperaba. Obviamente procuraba que entendieran que estábamos en una situación crítica y que el pronóstico era muy sombrío. Y por eso es importante que todos preguntemos qué es lo que ya sabes, qué es lo que ya te explicaron, qué más te gustaría saber. Y aprovechamos este momento para aclarar cualquier posible malentendido y posibles dudas. Después de saber qué tanto sabe la persona para poder dar las noticias de una manera adecuada, sigue la I, invitación. Y no todas las personas quieren saber la misma cantidad de información, todos somos diferentes. Algunas personas quieren saber todos los detalles, otras quieren saber solamente lo mínimo indispensable y eso es válido. La negación es un mecanismo de defensa ante el duelo perfectamente válido. Por eso debemos preguntar, ¿quieres que te dé todos los detalles? ¿Quieres que me quede en lo mínimo necesario? Porque respetar el ritmo de la otra persona también es una forma de empatía. Aún recuerdo en ese momento, la conversación ya había avanzado, ya había explicado la situación, el pronóstico, los problemas que enfrentábamos. Y en ese momento una de las hijas de Fabia simplemente se quedó callada, me miró a los ojos y recuerdo perfectamente sus palabras. Dígame, doctor, ¿qué va a pasar con mi mamá? En ese momento me sentí frío y todo mi mundo se congeló. Y era el momento de la K, conocimiento. Había que explicar la situación, pero no debemos apresurar las malas noticias. De manera ideal debemos preparar a la persona con algunas frases como ¿estás listo para las noticias que te voy a dar? Me gustaría poder darte mejores noticias o ¿estás listo para escuchar? Son frases sencillas, pero de esta manera podemos ayudar a que la persona se prepare psicológicamente para lo que viene. Después viene la parte que para mí resultó más difícil aprender, la E, empatía. Todas las personas representamos un mundo, todos somos diferentes, todos reaccionan diferente ante las malas noticias. Muchas personas lloran, otras como yo solo guardan silencio, otras se enojan, algunas empiezan a hacer preguntas una y otra y otra y otra vez. Y eso es perfectamente válido porque nuestro trabajo no es controlar los sentimientos de las personas. Nuestro trabajo es acompañar, es validar, responder con calma, estar ahí, dar tiempo y permitir que la otra persona sienta. Cuando le di las malas noticias a Fabia,
Procuré explicarle de la mejor manera y tratando de que la conversación no se convirtiera en una lista interminable de términos médicos que nadie me iba a entender. Una vez que di las malas noticias de la manera más honesta, empática y clara posible, no sabía qué esperar. Yo vi a la señora que estaba ahí, ella simplemente se quedó callada, miró hacia el suelo, brotaron lágrimas de sus ojos y ella, nunca voy a olvidar que me abrazó. Y en ese momento entendí de una manera completamente diferente mi profesión, porque los médicos y todo el personal de la salud queremos curar, queremos ayudar, llegar a diagnósticos, hacer procedimientos, cirugías exitosas, pero la medicina no siempre puede cambiar el desenlace. Y en esos momentos aún podemos cuidar. Podemos cuidar a través de la manera en la que hablamos, en la que escuchamos, en la que damos una explicación, en simplemente quedarnos 5 minutos más. Porque las personas no recuerdan exactamente tus palabras, pero recuerdan un abrazo, una mirada, una palabra. Al final está la letra S, síntesis. Es nuestra tarea asegurarnos que la persona entendió de manera adecuada lo que queríamos, que la meta se cumplió y por eso le pedimos un pequeño resumen de, oye, ¿qué entendiste de lo que te acabo de explicar? Sencillo y así nos aseguramos que nuestro mensaje se entendió. Y bueno, ¿qué pasó con Fabia? La cirugía se realizó. Su cuerpo de inicio reaccionó de manera favorable, pero estaba tan delicada que al pasar de los días su cuerpo se complicó y en el sitio de la cirugía tuvo una complicación. Una cirugía nueva, una reintervención era urgente, pero no era la mejor opción. Hablamos con las hijas de Fabia, le explicamos y juntos llegamos a la conclusión que debíamos ir por un manejo médico, es decir, conservador. A través de medicamentos, etcétera, hicimos todo lo que estaba en nuestras manos por Fabia y así fue. Toda la atención que se le pudo haber dado a Fabia, que estaba en nuestras manos, se le dio, pero finalmente, hasta el último momento, Fabia falleció. Y llegó el momento que más me daba miedo, tener que explicarle a una hija que su mamá acababa de fallecer. Pues simplemente busqué a la señora, le expliqué, le di las noticias de la mejor manera que pude y ella simplemente me dio un abrazo y me agradeció. Entonces, desde ese momento he tenido que dar muchísimas malas noticias, he tenido que explicar que pacientes han fallecido, que hay enfermedades incurables, que hay personas que su estado es tan crítico que quizás no sobrevivan, pero he entendido que a pesar de todo esto, siempre hay algo que podemos hacer. Todos en algún momento tendremos que dar noticias a alguien que amamos. Y ya sea a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, compañeros, amigos, etcétera, no espero que recuerden todo lo que platicamos en esta ocasión, pero sí quiero que recuerden algo. Las personas no recuerdan todo lo que les dijiste, pero sí recuerdan la manera en que los hiciste sentir. Entonces, si alguna vez vas a dar una mala noticia, que seguramente lo vas a hacer, no te precipites. Busca un lugar para estar, escucha antes de hablar, pregunta cuánto se quiere saber, di la verdad, deja sentir y sobre todo, no tengas prisa por irte, porque no siempre podemos cambiar o quitar el dolor que sufre una persona, pero siempre podemos hacer
que no se sienta solo y que cambie la manera en la que vive ese momento.